Shah, Santidad presenta Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Ya está a su disposición el nuevo libro Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios. Conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios. Escrito por el doctor David Diamond. Adquiéralo a través del correo ritamarconi@historiadelfuturo.tv. Teléfono convencional 00-593-2-3133-203. Celular 00-593-984-64-2442. Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios. Adquiérelo ya. Historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia. Nos revela el mensaje más sagrado. Léela, apréndela, vívela, compártela. Cuéntale al mundo cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dile al mundo que tu Dios no es muñeco de estuco. Es real, vivo y verdadero. Pero tu prioridad, hermano querido, tu comida principal, es hacer la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Eso nos muestra a Jesús, hermano. Ser cristiano no es solamente de domingos. Ser cristiano es de todos los días. Y que todo lo que yo hago refleje que Jesucristo es mi Señor. Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando, pero que no sabían explicar este fenómeno. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano peluda. Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los 5 continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu
con su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. No sé los que escucháis desde hace mucho tiempo Luna Blue, o si es la primera vez que estáis sintonizando el dial de Blue Radio a esta hora. Normalmente yo hago una introducción donde planteo el tema de misterio que va a suceder en el programa de hoy, que vamos a tratar. Sin embargo, hoy voy a hacer la intro más distinta que he hecho en el año que llevo en esta casa, que llevo dirigiendo este programa. Y es que no sé si es la cercanía de la Navidad o quizás la casualidad. No creo en la casualidad. Fijaros que el tema de hoy, y no lo pusimos ayer o antes de ayer, sino hace ya un mes, en miércoles de historia, que es hoy, todos los miércoles hacemos Enigmas de la Historia, en Los Ángeles. No Los Ángeles, como algunos han empezado a quejarse en redes sociales, pues al decir que miércoles de historia de Los Ángeles. Aquí no va a venir nunca jamás un angeólogo a hablar con un ángel y a contaros mensajes, porque yo soy el primero que no se lo cree. Aquí vamos a hacer un programa hablando de Los Ángeles desde el punto de vista histórico. Ya podéis ver en mi Twitter, por ejemplo, en @JuanGVallejo, los ángeles de Ekbalan, los mayas, que nunca hablaron de ángeles ni textos escritos, sin embargo, los esculpieron en piedra. Pero luego os hablo de eso. Porque digo que la introducción de hoy va a ser muy, muy diferente. Esta mañana abrí el Facebook y tenía 2 mensajes, muy largos los dos. Yo el Facebook es una cosa que tengo completamente abandonada, pero hay gente que me localiza por ahí para hablar conmigo, enviarme mensajes. Y uno de los mensajes era de un chico que era adicto al bazuco y que decía que estaba pensando suicidarse, que oía el programa y que estaba pensando en quitarse la vida, que estaba muy mal. Y se me cayó el alma al suelo, le respondí y entonces simplemente quiero decirle lo siguiente. Ser adicto no es ser un monstruo, la adicción es una enfermedad, de la adicción se puede salir. Yo he enterrado a muchos amigos míos por la heroína, por la cocaína, que me imagino que alguno desde el cielo me estará escuchando, y de la adicción se puede salir. Al final de la oscuridad siempre hay una luz. Te toca luchar mucho. Me comentaba que ya estaba en un centro para rehabilitación y entonces, bueno, pues simplemente quiero decirte eso. La adicción es una enfermedad, de ella se puede salir. Por desgracia la conozco muy bien porque gente que me rodeaba perdió la vida por heroína y por cocaína. Entonces, igual que unos perdieron la vida, otros siguen vivos. Si me oyes, tío, escúchame, tira para adelante, sigue para adelante, lucha porque vivir es maravilloso y dentro de unos años recordarás tu adicción como una pesadilla, ¿vale? Y eso pasará. Quería arrancar el programa con eso porque me parece muy importante. Repito, por encima de periodista soy ser humano, nunca me había enfrentado a un mensaje así. Y entonces, desde aquí todo mi apoyo. Estos somos una gran familia blunática, tú eres un blunático, somos un montón, somos muy pesados, somos muy insistentes. Entonces, tira para adelante porque de todo, absolutamente de todo, se puede salir. Repito, lo he vivido por desgracia. La droga es una mierda, voy a decirlo así de claro, se lleva muchas vidas, jode muchas vidas, pero no eres ningún criminal por haber caído en ella, ni mucho menos. Yo conocí mucha gente y ninguno era un criminal, simplemente se equivocaron, y equivocarnos en el fondo, aunque a veces es duro, lo único que nos hace es humanos. Me escribió otro lunático también, todos los mensajes hoy así
que estaba muy fastidiado en el trabajo, que era una persona que lo estaba pasando mal, y que yo era un ejemplo para él porque me dedico a lo que me gusta y ese tipo de cosas. Otro mensaje: oye tío, no soy un ejemplo para nadie, ya me gustaría. A lo largo de mi vida he sido un desastre, he metido la pata 1000 veces. Yo mismo, cuando por desgracia perdí mi familia, perdí muchos años de mi vida haciendo el idiota. Aquello, gracias a Dios, pasó. Lo único que puedo decir es que soy un superviviente nato. No sé por qué no he muerto en un par de sitios o 3 que tenían que haberme matado. Estoy aquí, tampoco sé por qué. Insisto, no creo en la casualidad. Creo que existe la causalidad, y esos 2 mensajes en un día que precisamente vamos a hablar de los ángeles, creo que no son casualidad. Cuando no había anunciado el programa, lo hemos anunciado esta tarde. Igual, o sea, no soy quien para dar consejos. Lo único que sí que puedo decir es: nadie en la vida tiene derecho a limitar tus sueños. Si puede pensarse, puede hacerse. Si no te gusta tu trabajo, mándalo al carajo y comienza a caminar de nuevo. No pasa absolutamente nada. Yo lo he hecho muchas veces y no sé por qué, si existe algo por encima de nosotros. Repito, el programa de hoy va sobre los ángeles. Quizás ellos nos ayudan, porque yo, que he estado al borde de la ruina varias veces, pues no sé cómo lo hago y al final siempre sobrevivo. Repito, no soy ningún ejemplo para nadie, pero eso sí que lo tengo muy, muy claro. No existe lo imposible, sino tan solo lo improbable. Todos aquellos idiotas, pesados, imbéciles que te dicen en la vida: no puedes conseguir eso es imposible que lo hagan, mándalos al carajo y empieza a caminar. Es la intro más extraña que he hecho en el programa, pero estos 2 mensajes esta mañana me llegaron al alma, y yo pienso que la casualidad no existe. Hoy vamos a hablar de algo que está por encima de nosotros. No sé qué creéis, si pensáis que son reales o no. Los ángeles, que más que la figura icónica de seres alados, son los mensajeros de Dios, los mensajeros de algo que está por encima de nosotros. Y yo, que soy un total y absoluto agnóstico, sí que lo creo, que hay cosas por encima de nosotros que de vez en cuando, no sé por qué, nos conectan a todos, como es esta noche mágica que a través del micro espero haberle llegado a la gente que esta mañana me escribió. Buenas noches, lunáticos. Se acerca la Navidad y hay mucha gente que se siente sola. Recordemos esto, ya que somos una gran familia, como digo siempre. Aquí nadie más que nadie, todas las opiniones son bienvenidas, para que nos apoyemos los unos a los otros. Y los que no tenemos familia, tenemos amigos, y nunca podemos dejar de luchar, nunca podemos dejar de avanzar. El numeral de hoy, ¿qué opináis de esto que he dicho? ¿Pensáis que me he vuelto loco? ¿Alguna cosa así? A través del numeral Ángeles Luna Blue. Repito, todas vuestras preguntas, comentarios, a través del numeral Ángeles Luna Blue. ¿Creéis en los ángeles? ¿Pensáis que es absurdo? Me gustaría que me lo dijerais a través del numeral Ángeles Luna Blue. Yo sí que creo en ellos. Os he puesto fotografías de ellos en mi Twitter, en @JuanGVallejo, en México, en la antigua cultura maya, o en un lugar tan alejado como la antigua Siria. Y creo que no es casualidad. Y quizás en esta fecha están incluso mucho más cerca de nosotros. Viene ya la publicidad y ya mismo comienza Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y después de esta intro que me salió del alma, porque realmente me quedé estupefacto cuando vi estos mensajes esta mañana, ahora sí, ¿qué son los ángeles? ¿Creéis en ellos? ¿Creéis que es algo solo cuestión de religiones? Pero no del cristianismo. Cristianismo, islam, judaísmo, hinduismo, en los mayas, los antiguos asirios, los griegos, los romanos. Hoy en miércoles de historia, todas esas civilizaciones y culturas
nos han hablado de los ángeles y el gran misterio, ¿por qué los mayas o los asirios, separados miles de años de distancia y miles de kilómetros, los dibujan de la misma forma, como seres alados? ¿Qué hay detrás de todo esto? Esta noche tenemos para hablarnos de ello al pastor David Diamond, que muchísima gente me ha pedido, por cierto, que volviera, pero ha estado fuera de Colombia muchos meses, que él sí que sabe de la Biblia y de textos antiguos muchísimo más que nosotros, y luego os va a contar exactamente qué dicen los textos y qué piensa también él, como experto en textos sagrados, sobre qué son estos seres. Y además, de todo tipo, porque los hay buenos, el ángel de la guarda, y los hay tremendamente malos, Azazel, o lo que es lo mismo, el mismísimo demonio. Joana Arena, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, muy bien, feliz como siempre en estos miércoles de historia que nos llevan a un recorrido hermoso por las culturas, por lugares, por cosas realmente sorprendentes. Mire, Juan Pero Jesús, lo importante, ¿crees en los ángeles? Yo sí creo en los ángeles, creo que están allí para protegernos, sobre todo, para enviarnos mensajes también. Sí creo en los ángeles, Juan Jesús. Mire, Juan Jesús, y quiero leerle este mensaje muy bonito que envió Osmar Cifuentes. Dice, ese apoyo que da Juan G. Vallejo a sus oyentes el día de hoy es ser ángel. Todos lunáticos podemos ser ángeles para alguien, y es cierto, uno a veces no se da cuenta de ese tipo de cosas y con una simple palabra puede ayudar o guiar a otra persona. Es que yo creo que hay cosas que no cuestan dinero, como es una sonrisa, una palabra afable o ayudar a los demás, ¿no? O sea, yo esta mañana me afecté porque es una cosa que he vivido, y como la he vivido sé lo dura que es, y entonces... Ya os digo, un adicto no es ningún monstruo, para nada. Es una persona que tuvo un error y ya, como tantas otras. Y luego una cosa que me hace también, me parece hasta curiosa, ¿no? Que el drogadicto está peor visto, por ejemplo, que un alcohólico, ¿no? Porque es legal, lo otro ilegal, es absurdo, es todo lo mismo y tal, y hay que ayudarlo a todo, absolutamente, a todo. Eso es. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué es lo que dice la antropología sobre los ángeles? Muchas cosas y hay muchas versiones, pero antes de eso, un saludo a usted, a toda la mesa, un saludo al que me está escuchando en este momento. Gracias por darnos su tiempo, por encender su radio, por escuchar la repetición, por colocar el podcast. Gracias a ustedes es que estamos aquí. Y bueno, el tema de hoy es un tema que desde la antropología tiene muchas aristas, desde la historia también. Yo le contaba a Joana Arenas cuando no estábamos al aire que por mucho tiempo me gané muchas vaciadas de mis antiguos profesores que estaban cuando estudiando la maestría de historia, cuando estaba estudiando la maestría de historia, porque me la pasaba leyendo sobre historia del cielo, historia de los ángeles, y me decían pues que me debería ocupar otra cosa. Si me van a preguntar si creo... Luego fíjate, ahora ganas plata porque vienes a hablar de ese tipo de cosas aquí. Claro. Das clase en la universidad, pero aparte aquí habla de ese tipo de cosas. Exacto, claro. Sí, Juan. Si me dicen que si creo en los ángeles, que es la pregunta que usted me va a hacer, que me acabo de adelantar. Sí, oye, llega la Navidad y te has vuelto hasta vidente, te adelantas al futuro. Voy a dar mi teléfono y voy a hacerle competencia a un amigo de otro lugar, de otra radio. Pero bueno, él gana más que yo. Entonces, quería decirles, pues nada, hay unas cosas muy interesantes sobre los ángeles en la historia, Juanje. No los creo como una entidad que exista, pero ni que exista, no lo creo. Pero sí, porque pues yo no tengo una creencia religiosa, pero sí creo en ellos como una cosa que extrañamente persiste en todas las religiones. A fecha de hoy, quiero darles un dato, darles un dato grandísimo de lo que vamos a hablar hoy. En el mundo existen 4.200 religiones. 4.200. Hay 4.200 religiones, y de cada una de esas hay personas que están seguras de que pues se les ha dado la realidad sobre la existencia, sobre la creación, sobre la vida, sobre la trascendencia, sobre la vida después de la muerte, que es lo mismo que la trascendencia en parte. Y entonces aquí hay una cosa muy interesante. De esas 4.200 religiones, más o menos la mitad tiene creencias similares a los ángeles.
O sea que estamos hablando de casi la mitad de las religiones que en el mundo creen en la existencia de ángeles. Wow, pues eso para mí no es casualidad. Y aquí hay una cosa mucho más interesante, hay un montón de versiones, vean, desde los ángeles que aparecen en religiones que ya nadie cree, como las antiguas mesopotámicas, sí, que vamos a hablar hoy de eso, sí, hasta religiones muy antiguas que siguen existiendo, que ya hemos hablado de los yazidis, que creen en algo muy interesante, los yazidis, sí, como quieran decirles, que es que su deidad era un ángel que es Melek Taus, y Melek Taus es un ángel que cae, que él mismo pelea con Dios, cae como Lucifer, pero que se redime y se vuelve su mensajero y su ayudante. Por eso los muy brutos del ISIS, bueno, los del ISIS matan a todo lo que no sea ellos, ¿vale? Pero además les acusan en las ramas más ortodoxas del Islam por ser satánicos y por eso les persiguen y los matan cuando es un pueblo que había que respetar, como tenemos que respetar a todos los seres humanos y todas las creencias. Y a los musulmanes también, que vea, esto es muy interesante, los mismos del ISIS consumen anfetaminas y otras drogas cuando están en batalla, sí, y muchos de ellos dicen que los ayudan ángeles, y hay un montón de testimonios que dicen que los ángeles los ayudan en la mitad de la guerra. Porque los musulmanes creen en los ángeles también. Sí, yo creo que si a ISIS le ayuda algún ángel, ese sí que es el ángel caído y es el demonio, porque menudos personajes, qué asco más profundo me dan. Diana Ampudia, buenas noches, ¿cómo está usted, señorita? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a todos los blunáticos que en este momento están conectados con nosotros. Bueno, hay ángeles incluso que pueden ir al cielo y al infierno. Exactamente, y de eso se encarga uno de los arcángeles de los que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué se llama? Arcángel. Arcángel. Vale, pues luego vamos a hablar de todo esto. Pastor David Diamond, buenas noches, ¿cómo está? Me alegra tremendamente tenerle aquí a usted. Hicimos un programa hace muchos meses, pero vamos, tiene usted las millas de Avianca, las tiene por los próximos 10 años, porque ha sido imposible localizarlo. Muchísimas gracias por compartir otra vez su conocimiento con nosotros, Pastor. De verdad quiero darles las gracias a todos ustedes por tener la amabilidad de invitarme y participar en Blue Radio, en Una Blue, un programa que sin duda alguna, no solo aquí en Colombia, sino en el mundo entero, en habla hispana, se ha hecho famoso, reconocido. La primera oportunidad que tuve la posibilidad de participar junto con ustedes, el programa lo pude colgar en las redes sociales y alcanzó casi 100,000 visitas en pocas semanas. De verdad yo les quedo muy agradecidos, en principio a Dios por darme la oportunidad de presentar su palabra, y segundo, compartir este tema que tiene que ver con la historia, la sociología, la antropología, la historia de las religiones y aún la filosofía e inclusive la mitología, de lo cual vamos a hablar. En principio, permítame por favor sumarme, sí, claro, a lo que usted dijo al comenzar de este muchacho drogadicto. Yo viví una experiencia así, yo fui drogadicto. Para mí no había esperanza, yo pensaba en el suicidio porque no podía dejar las drogas. Yo soy boliviano, vengo de un país donde lamentablemente la droga corre como el agua. Y tristemente yo no hallaba sentido a mi vida, tenía 19 años cuando mi vida para mí ya no tenía razón de ser. Yo quise quitarme la vida, perdí a mis amigos producto de la droga, sé lo que es eso, pero tengo que decir algo. Si tu vida es un laberinto, Jesucristo es la salida, Él es la puerta. La muerte no es la solución. Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. La Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una persona que no se ama a sí misma se suicida, porque no tiene valor de sí misma, de su dignidad. ¿Y cómo nosotros podríamos amarnos a nosotros mismos si no reconocemos que fuimos creados por alguien que nos hizo con amor y con misericordia? Por ende, quitarse la vida no es la solución. Buscar a Dios, que es la vida, es la respuesta. Tan sencillo como eso. Yo fui rescatado de la droga y de una vida vacía. Y hoy puedo servir a Dios y predicar su palabra. Y aprovechar una oportunidad como la de hoy para transmitir un mensaje. Y a propósito, ángeles no son solamente seres que vuelan con alas. La palabra malach en el hebreo, de donde viene la palabra malachim, mensajeros o ángelus en hebreo, precisamente significa portadores de un mensaje. De ahí es donde viene la palabra evangelio, evangelus, que significa mensaje que transforma de adentro para afuera. De ahí viene la palabra evangelio, evangelus. De ángel, que ángel es mensaje o mensajero. Que los ángeles, lo primero quiero darle las gracias por las palabras también para esta persona, porque sí, pienso que es fundamental y que todos la apoyemos. Y efectivamente yo creo que siempre hay una luz al final. Entramos en materia ya, en la materia de los ángeles. O sea, a mí lo que me parece más fascinante de todo esto, pastor, es que estén en religiones
Esteban estaba dando el dato de las 4.200 que hay, prácticamente en la mitad, más de 2.000. Sí, más o menos 2.300 religiones. Estos seres aparecen en los primeros textos de la humanidad, que son los asirios, en las tablillas cuneiformes. Sí. Y la Biblia, ¿qué nos comenta de ellos? Que son realmente estos mensajeros de Dios, que son los que aparecen en todas las religiones del mundo. ¿Cómo los ve la Biblia? Sí, permítame, por favor. Hice yo 2 conferencias que ustedes las pueden ver en Inextenso en YouTube, que titulan Seres Celestiales, que la filmé en Tegucigalpa, Honduras, hace unos 3 años, y otra conferencia que filmé en Ciudad de México, Veracruz, México, que titula OVNIs y Demonios. Perdón, para lo que quiera, la gente que quiera seguirle en su Facebook, ¿cómo le pueden localizar? David Diamond, Historia del Futuro. David Diamond, Historia del Futuro. Perfecto, ¿sí? Continúo. Entonces, quiero explicar esto simplemente. No es casualidad que los musulmanes, nosotros los judíos, y también yo soy cristiano, porque creo en Jesús como Mesías, siendo judío, que son las 3 religiones monoteístas de la historia, crean en existencia de ángeles o seres celestiales. No es casualidad, porque el Islam y el cristianismo surgen del judaísmo. Hay que entender que Mohamed o Mahoma vive 680 años después de Cristo. Entonces Mahoma conocía el Antiguo Testamento y conocía el Nuevo. Otra cosa es que lo adultera. Bueno, es otro tema, yo no me voy a meter ahí. Pero, claro, un ejemplo te pongo. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. En el Islam dice que Abraham iba a sacrificar a Ismael. La Biblia dice que era Isaac. O sea, ahí puedes ver la contradicción. Todo está liado. Y tú sabes, como antropólogo y hombre de ciencias, conoces que el documento más antiguo es el que manda en una investigación. Y la Biblia es más antigua que el Corán. Sí, mucho más. Entonces, y el Antiguo Testamento y el Talmud. Y claro, el Talmud, la Mishnah y el Midrashim y todo lo que los judíos tenemos, o el Targum, que he traído ahora también, traducción aramea. Quiero explicar esto sencillamente. Bueno, la clasificación de los seres celestiales o ángeles catalogados en la Escritura son serafines por sus 6 alas, querubines que tenían 4 alas, los arcángeles, que eran los jefes mayores de grupos de ángeles, y los ángeles con 2 alas. O sea, sus grados se definen por la cantidad de alas que tienen y sus funciones. Una pregunta, pastor. ¿Esos seres existirían antes de que existiera el hombre junto con Dios? Sí, claro. Ellos fueron creados en el día 3 de la creación, cuando hizo Dios las huestes celestiales. Dice Dios que en el día 3 hizo las huestes celestiales, hizo prácticamente todas las constelaciones, el universo en ese sentido. Y estos seres fueron creados. Serían como, y usted me corrige, sí, para que la gente nos entienda, como espíritus muy antiguos o algo más que espíritus, por esa divinidad que los crea directamente. Bueno, la Biblia dice en el libro de los Hebreos que Dios hace sus espíritus ministros de fuego, llamas de fuego. La palabra espíritu viene del hebreo ruach, o del griego neuma, de donde viene la palabra neumático, precisamente, que significa aire insuflado o aliento de vida. O sea, son seres capaces de ver, de hablar, de pensar, porque los ángeles son sabios, ellos piensan, ellos se mueven, ellos comunican ideas, transmiten mensajes, por eso son mensajeros, transmiten un mensaje, receptan y transmiten. A la hora de transmitir ese mensaje, yo pienso que aquí, para que la gente también nos entienda, y esto creo que es muy importante, un ángel podría ser, obviamente no, porque todos nos conocemos, cualquier persona con la que nos crucemos por la calle. No tiene por qué ser la aparición de un ángel una cosa pues, que venga envuelto en un halo de luz y que venga flotando. O sea, ¿podría o no? ¿O siempre tiene que aparecerse como un ser celestial? Permíteme esto. Los ángeles tienen la capacidad de aparecer como fueron creados. Es decir, como seres celestiales con un aspecto envuelto en luz. La Biblia muestra cómo el ángel Gabriel se apareció a María. Cómo el ángel se le aprecia a Daniel, el profeta, el ángel Gabriel. Y a Mahoma también. Bueno, no soy musulmán, sí, pero sí. No, para los musulmanes se le aparece a Mahoma también. Sí. O bueno, los mormones que creen que Moroni se le aparece. Claro, exacto. También, o sea, ¿cierto? O sea, es que todas las religiones de una u otra manera tienen mensaje de ser fuera del espacio sideral, ¿cierto? Hay que entender que el universo está hecho de 3 cielos. La Biblia dice que son 3 cielos. El cielo, el universo y el trono de Dios, que es el tercer cielo, donde originalmente vivían estos seres celestiales, de donde fueron expulsados. Hoy en día hay que entender esto. Aquí me chipeo, como decimos en Bolivia. No se preocupe, tiene todo el tiempo del mundo, pastor. Sí, te digo, mira, estos seres celestiales tienen la capacidad de materializarse como fueron creados como seres espirituales que pueden atravesar la pared, porque Daniel estaba encerrado y el ángel se le apareció en medio. María estaba encerrada en una habitación y entró el ángel sin golpear la puerta. O sea, pueden atravesar la materia como ángeles. Pero también pueden entrar con cuerpo humano, como entraron a Sodoma y Gomorra a proteger a Lot. Entraron caminando y no los reconoció ni el mismo Lot hasta el momento en que enceguece a los sodomitas. Ese momento se da cuenta, dice, ustedes son ángeles. Entraron con cuerpo humano. Es más, la Biblia dice en el libro de los Hebreos que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles.
O sea que pueden venir con cuerpo humano y pasar desapercibidos. Y eso tiene que ver un poco con las crónicas medievales, sobre todo europeas, en las que los santos, por ejemplo, San Antonio, iba caminando y se encontraba con un pordiosero y le daba una limosna y resulta que no era un pordiosero sino un ángel que después lo protege y lo cuida durante su camino hacia Roma. Entonces hay muchas historias que tienen que ver con esos ángeles que viven entre nosotros, en teoría. Es eso, o sea, hoy es un programa que es miércoles de historia. Es angeología. Eso es, pero quería también, por eso le he preguntado al pastor, ¿qué posibilidades tienen de aparecerse hoy día entre nosotros? Si son simplemente esa figura icónica o no. Todas vuestras preguntas también para Esteban, para el pastor, a través del numeral Ángeles Luna Blue, que en la segunda hora arrancaremos con las preguntas de todos los lunáticos, también a través del numeral Ángeles Luna Blue, si creéis en los ángeles, no creéis, o si habéis tenido alguna experiencia incluso con ángeles. Hay una cosa que me parece muy interesante con los ángeles, que es la creencia del ángel de la guarda. Yo creo que más adelante si quieren podemos hablar de eso, pero la idea es que cada ser humano, desde tiempos pasados, eso lo tenían desde los mesopotámicos, ellos pensaban que cada persona nacía con un ángel que lo cuidaba, un espíritu guardián. Y en la época medieval hay un libro que conoce muy bien Juan Jesús, que es el libro de Abramelín el Mago, el centro de ese libro es un ritual para poder contactar al ángel de la guarda, hablar con él y que el ángel de la guarda le dé de alguna manera buenaventura y ayuda. Pero fijaros qué cosa... Y aquí hay una cosa muy interesante. Se cree entonces que este libro fue perseguido por la Inquisición, no porque la gente intentara contactar un ángel, que eso estaba dentro del canon, dentro de la creencia, sino que los ángeles no pueden hacer lo que uno les diga, porque en teoría, y esta es mi pregunta para el pastor, los ángeles no tienen libertad, no tienen libre albedrío. Ellos están bajo regencia de Dios o de los creadores, que hacen todas, y el que tenga libertad es un rebelde. Bueno, el único ángel que tuvo libertad de albedrío fue Satanás, y mira lo que provoca, la caída de los otros ángeles y de la humanidad entera. Con respecto a si existe el ángel de la guarda, dice el Salmo 34, verso 7, el ángel de Dios acampa alrededor de los que le aman y los defiende. O sea que sí hay defensa de ángeles en favor de humanos. Ajá. Oye, porque una de las cosas muy curiosas de esto de los ángeles, y me gustaría saber qué es lo que opina el pastor, y que todos también entremos en debate, es lo siguiente, pastor. Son de creación celestial, que es lo que a mí se me hace más complicado de entender. Son de creación celestial, creación divina, pero en cambio hay uno o unos que se rebelan y estos empiezan a hacer el mal. Es como si se olvidan de quién los creó o algo así. Hay una de las cosas, cuando estaba hablando del ángel de la guarda, una de las cosas que yo me quedé loquísimo cuando vine a Colombia, empecé a leer un poco de brujería colombiana y tal. ¿Sabéis lo que es el ángel solo? El ángel que tiene, es una figura negra de un ángel que tienen los narcos y la gente mala en sus altares de brujería. Eso es tremendamente colombiano, eso es un invento colombiano al 100%, yo no había visto nunca en mi vida, y mira que de brujería en todo el mundo había visto de todo. El ángel solo, y es una figura negra de un ángel que es para hacer el mal. O sea, como si también la gente tremendamente oscura y malvada recurriera a... Se encomendara a la protección también. O sea, qué cosa más loca. ¿Qué es lo que dice y qué es lo que opina usted, pastor? Pues si Satanás es un sinvergüenza, pues. Al mismo Jesús le pide adoración, pues. Sí, es verdad. Al mismo Jesucristo le pidió adoración. Sí. ¿Y qué es adorar? Postrarse. Adorarlo, postrarle, obedecerle. Y le ofreció premios y regalos a cambio. Y le ofrece todas las civilizaciones del mundo conocido en aquel tiempo. Le dice, si tú postrado me adoras, es decir, me obedeces de rodillas, te daré todos los reinos de la tierra. La palabra reinos viene del griego etnos, que son razas, culturas, pueblos. La palabra cultura viene de culto. Precisamente estos pueblos ancestrales hacían culto a esas divinidades falsas, porque hay Dios verdadero y dioses falsos. Ahora, rendir culto a los ángeles no es una novedad. En el mismo cielo, el apóstol Juan en el Apocalipsis casi peca en el mismo cielo. Mira lo que dice Apocalipsis 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle. Y el ángel me dijo, no lo hagas, porque yo soy tu consiervo y también de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Esta es la orden. Adora a Dios, no a mí. Porque este es el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Y en Apocalipsis 22:8 comete el mismo error Juan, nuevamente. Yo soy el que oyó y vio estas cosas, dice Juan en el Apocalipsis. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba todas estas cosas. Pero el ángel me dijo, no lo hagas,
porque yo soy tu consiervo y también de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Los mismos ángeles en el cielo no permiten adoración, pero uno sí, y la buscó, es Satanás. O sea, que hay que tener mucho cuidado con el ego de algunos de esos ángeles que efectivamente fueron hasta expulsados. Yarle García, periodista, que está aquí también con el pastor David Diamond, que también conoce un montón de temas de la Biblia. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy contenta de estar acá hablando de este tema tan interesante, y quería preguntarle al pastor, entonces, definitivamente, esa búsqueda de adoración de Lucifer fue la razón de la primera rebelión en el cielo, con la que se lleva la tercera parte de los ángeles. Claro. La tercera parte de los ángeles. La tercera parte de los ángeles del cielo se van. Es que son los ángeles son vistos por muchos escritores, por muchos como un ejército. Y entonces cuando es la rebelión se ve como una tercera parte que se revela, y él es como le llaman el capitán, ¿no? Creo, el capitán de los ejércitos. El querubín. El querubín. Que precisamente un grado jerárquico. Hasta un tercio cayeron, pastor. La tercera parte de los ángeles del cielo. Hay que entender esto, que los ángeles conforman las huestes celestiales de Dios. Son multitudes de multitudes de multitudes. Debo serte muy claro. La cantidad entre ángeles y demonios que existen en la creación superaría en cientos de veces la cantidad de humanos desde Adán hasta aquí. Wow, eso dice la Biblia, sí, tantos son. Los antiguos teólogos, hay varias teologías, pero la teología sistemática, que es la que se empieza a analizar los textos, dice que sí, que es una mayoría. Miles de millones. Claro, y escuchen esto que es más interesante sobre esta idea. Cuando estos ángeles se rebelan y caen, se convierten en otro ejército, las huestes infernales, y los demonios también están divididos en capitanes y en tropas y ejércitos. Y esta es la explicación de algo muy interesante. Hay un momento en que Jesús de Nazaret se enfrenta a un demonio que ha poseído a alguien y le dice, dime tu nombre, y le dice, no soy uno, somos una legión. ¿Por qué dice legión? Legión era una forma de tropa de los romanos. 4.200. Es un término militar, o sea, es un término militar, está diciendo, los demonios actúan como un ejército igual que los ángeles. Acaba la respuesta, si me permite, con todo respeto. Cuando Jesús le dice, dime cuál es tu nombre, dice, mi nombre es Legión porque somos muchos. La legión la conformaban 4.200 demonios metidos en una sola persona. Por eso dice que rompía cadenas, vivía en los cementerios, lo ataban y lo amarraban y no podía. Bueno, como muchos están en Cibaté, ¿viste? O sea, no lo pueden ni sostener. O sea, y hay otros que andan sueltos en las calles, ¿viste? O sea, terrible. Ahora, ¿qué hay que entender esto? Él decía muy bien esto. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra humanos, no es contra carne y sangre. Es una lucha espiritual contra lo que él dice. Los demonios también están ordenados. Mire, Satanás, si hay algo que tiene y por lo que tuvo tanto éxito para destruir a la humanidad, es porque el hombre, este ser es disciplinado. Dividió a su ejército en principados, o sea, príncipes que gobiernan continentes o naciones, potestades que gobiernan las ciudades, gobernadores que gobiernan pueblos, demonios que están asentados para controlar pueblos, tronos, potestades, son grupos, inclusive demonios asignados a cada persona por provocarle desgracias. O sea, el demonio, que es un ángel caído, hace una estructuración. Odia a Dios, pero lo imita. De esas miles y miles de espíritus, que ya no son espíritus de luz, sino de todo lo contrario, los ordena para una batalla eterna. Claro. Ahora, el diablo, hay que entender una cosa. El diablo aborrece a Dios, pero sin embargo imita todo lo que él hace. Eso es lo paradójico. Es envidioso, pues ¿qué hace el envidioso? El envidioso quiere tener lo que tú tienes y ser lo que tú eres. Y como no puede tenerlo, busca destruirte, pero siempre está imitándote. Es el billete falso, siempre imitar el original. Entonces eso es lo que pasa. Satanás odia a Dios, pero todo lo imita. Él tiene una organización militar perfecta. Es capaz de atacar a una persona con cientos de demonios y provocarle la demencia y llevarlo al mismo suicidio. Por eso en los exorcismos, si usted me imagino que habrá visto alguno, incluso sí, no sé si ha hecho alguno, siempre la persona empieza a decir una gran cantidad de nombres, además en lenguas antiguas como arameo. El fenómeno este de hablar en lenguas antiguas se llama xenogloxia, para la gente que no lo conozca, y la psicología todavía no puede explicarlo. O sea, y efectivamente se da el fenómeno, y una de las cosas que impresiona es cuando la voz del poseído empieza a cambiar de tono, como si fuera de repente una personalidad, otra personalidad, otra personalidad, otra personalidad. Que son varios demonios hablando. Mira, a mí me ha tocado hacer liberación o exorcismo alguna vez. En Bolivia a mí me tocó ver a una mujer que empezó a flotar en el aire y empezó a hablar con voz de hombre. O sea, eso sí, yo lo vi, hermano, es espantoso. No, horrible. Ahora, hay que entender una cosa, que los ángeles tienen la capacidad de hablar todos los idiomas.
Ellos no solamente hablan idiomas terrenales, hablan espirituales y angelicales. Tienen 3 tipos de idiomas. La Biblia nos habla de 3 glosas, de donde viene la palabra glosario, lenguas. Son lenguajes espirituales, terrenales y angelicales. Ellos hablan todos los idiomas. Los demonios pueden comunicarse en cualquier idioma, pero hay un solo nombre al cual ellos temen, al nombre de Jesucristo. Al nombre de Dios. El nombre de Jesucristo, al del Mesías. El Señor Jesucristo, en mi nombre echarán fuera demonios. Intenta expulsar un demonio en nombre de Mahoma, no vas a poder. El demonio obedece el nombre de Jesús. Fíjate que cuando Jesús estaba caminando, los endemoniados vinieron y empezaron a gritar. Y le decían, ¿eres tú el Hijo de Dios y has venido a atormentarnos? Mira qué curioso. Los demonios atormentan a los humanos, pero la presencia de Jesús atormentó a los demonios. Ellos bien saben quién es Jesús. Es siempre a través de la palabra. No, es que me parece increíble, ¿no? Vamos a retomar un poco la historia. Comentaba usted que Dios es el que crea toda esa también legión de ángeles que son diferentes, son querubines, mencionó usted algunos nombres. Las primeras criaturas con capacidad de pensamiento y habla son ellos. Efectivamente, son estas criaturas que están, llamémoslo, celestiales o en otro universo o como queráis. Se crea la tierra. Y justo en el momento de la creación de la tierra, digamos que es cuando hay una división entre ellos, porque algunos se les rebelan a Dios, y a la cabeza de ellos, Azazel, Lucifer. Efectivamente, que Lucifer además significaría el portador de la luz, que es como una especie de contradicción. Es una cosa que también bastante extraña. Antes de que pases, quisiera hacerle una pregunta también, y es que después de esta rebelión, de esta primera rebelión, estos ángeles se convierten en demonios, pero cuando uno lee la Biblia se da cuenta de un pasaje bien curioso que dice que hay unos ángeles o unos demonios reservados en unas prisiones. Hay unos que están prisioneros reservados para el día del juicio. No sé si de pronto el pastor nos puede ampliar un poquito. Que algunos se reservan para el apocalipsis. Están atrapados en unas prisiones llamadas tártaros. Sí, Tártaro es el inframundo griego. Sí. Hay una parte de la Biblia antigua donde también Jesús baja y destruye el Tártaro, pero esa es el seno de Abraham. Sí, pero supuestamente el Tártaro, que ya era de la tradición de donde estaba Hades y todo esto, ahí han atrapados unos demonios que después supuestamente vienen para el juicio final. Bueno, veamos primero, si me lo permite, si no, claro, por favor. ¿Quién era Lucifer antes de revelarse? Ezequiel capítulo 28 dice, genial. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, Ezequiel 28:13. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando Lucifer fue creado, antes de que Dios lo creara, preparó los instrumentos musicales que él después tocaría. Porque Lucifer era el encargado de la adoración y de la alabanza. Y curiosamente hoy exige adoración de los demás. Eso es lo curioso del diablo. Le alaben a él, claro, él fue creado para adorar a Dios, ahora exige que lo adoren a él. Mira, tú, querubín, o sea, era uno de los grados más elevados de la jerarquía angelical. No era un ángel, era un querubín. Dice protector. ¿Qué quiere decir? Que estaba pegado al trono de Dios. Yo te puse en medio del santo monte de Dios. El santo monte de Dios está en el cielo, en el tercer cielo, donde está la nueva Jerusalén. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Cuáles son las piedras de fuego? Las constelaciones, los planetas, las estrellas. Por eso estamos hablando de seres celestiales, porque la Biblia dice en Efesios 6 que estos ángeles moran en las regiones celestes, plural, no dice singular, plural. O sea, tercero, segundo y primer cielo se mueven ellos, pueden desplazarse. Ahora podemos hablar más adelante de los ovnis, claro, se desplazan en eso. O de los multiversos, que es de lo que habla la ciencia moderna. Claro, Einstein dijo que el universo está en expansión y dijo completa razón, el Big Bang está en expansión y el Big Bang no contradice Biblia, pero eso es otro tema. Perfecto eras tú en todos tus caminos desde el día en que tú fuiste creado. Vea, fue creado, esta es una criatura, no era un Dios. Perfecto eras, en todos tus caminos eras perfectos, hasta que Dios santo, ¿qué estoy falando? Hasta que se halló en ti la maldad. Al diablo no hubo otro diablo que lo tentara. Él se tentó a sí mismo con la envidia y la soberbia. Exacto, esa fue su desgracia. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo tanto, yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector, porque se enalteció tu corazón a causa de tu soberbia, de tu hermosura, y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojé por tierra. De ahí viene la palabra nefirim, caído. Te lancé para abajo.
Juanje, le manda a la tierra, no al infierno ni a tal, sino le manda entre nosotros. Es que él fue el primer habitante de la tierra, pues. Sí, es que lo que dice la tradición cristiana, la tradición musulmana, la tradición judía, que la judía está en el inicio de los primeros libros, también de lo que llamaríamos desde el Génesis y el todo Talmud eso, y los libros. el Talmud, el Pentateuco, todo esto. ¿Qué es lo que sucede con esto? Los ángeles son creaciones divinas de Dios y hay la rebelión se da por una razón. Y la razón mística es la envidia y la soberbia, que es un pecado que después se va a transferir a los seres humanos. Por eso se llama el pecado de la envidia. Ahora, hay una cosa muy interesante en la caída, como se le llama a la pérdida de estos ángeles que van, que hay un pedazo, y quiero que el pastor me corrija o no, que hay un pedazo que dice que efectivamente este querubín, que llamaremos después Satanás, está en el paraíso, y por eso muchos teólogos terminan diciendo que él es la serpiente. Bueno, claro. Aquí viene con un tema que yo desarrollé en México, ¿no? Sobre esto de los ovnis y los demonios, los famosos reptilianos. El diablo siempre se presentó como un reptil. El diablo apareció como víbora, apareció como rana, aparece como dragón, y son reptiles. Como reptil siempre. Claro, el diablo siempre se manifestó como reptil. Como si la Biblia... Perdón, es que esto me parece importantísimo. Sí, claro. Además, todas vuestras preguntas a través del numeral Ángeles Luna Blue para el pastor y para todos los que estamos aquí en la mesa. Hay un texto de los textos más antiguos religiosos del mundo, que es el Anuma Elis, que nos habla de estos seres con forma de reptil. ¿Existen? Y efectivamente, como si nos hubieran manipulado genéticamente, como si hubieran... No está en contradicción esto con la Biblia. No. Eso me parece... Bueno, eso es para otro programa, ya les digo yo. Los reptilianos existen. Coméntemelo usted, pero eso es para otro programa. Le invito yo, feliz, aquí en enero, porque eso es un tema, bueno, o sea, que a mí me fascina, o a mí no, y a los lunáticos cada vez que lo tocamos, bueno, somos Trending Topic todos los días, pero no se imagina, o sea, es un tema que... Es que el diablo nunca encontró otra forma de manifestarse. El Satanás se manifiesta de reptil, porque en el huerto del Edén aparece como serpiente. Sí, señor. Es que en el Apocalipsis lo llama dragón, serpiente antigua. Claro, yo quiero dar mi opinión ya como historiador y como antropólogo. Es muy importante, o sea, hay que respetar a todas las religiones del mundo, claro, desde mi punto de vista, y lo que estamos haciendo hoy es un ejercicio para varios tuiteros que están tuiteando, es un ejercicio que estamos haciendo para aprender también de la tradición cristiana y de los ángeles desde este punto de vista. Es un miércoles de historia, y los miércoles de historia tratamos enigmas de la historia. Y la figura de los ángeles está repleta de misterios, porque además aparece en todas las culturas del mundo en diferentes épocas. Y vamos, si esto no es un misterio, a mí que me lo expliquen. ¿Qué quiere decir usted, pastor? Pero es que, mira, los ángeles crearon las culturas de los pueblos, por eso son parte de la historia. Es que los ángeles manejaron la historia humana. O sea, por favor, nosotros no podemos desconocer la actuación, la intervención de estos seres, para bien o para mal, en la historia. Han intervenido, definitivamente han manejado la historia. Y eso es lo increíble, además, que acaba de poner usted encima de la mesa, para bien y para mal, en esa especie de lucha eterna, y que estos seres que están, digamos, como por encima de nosotros, pero claro, es que los textos antiguos hablan de ellos, pero es que hablan de ellos clarísimamente, o sea, no es una invención, ni siquiera es un tema de la Biblia o que el hablar al mismísimo Jesucristo, es que es muy anterior, o sea, y en textos mucho más antiguos, que a mí es lo que me fascina, ¿eh? Simbólicamente es la figura más fuerte, yo creo, que de las religiones occidentales, de todas. Aparte de, pues, Dios y de los Mesías y de los profetas, están los ángeles como centro. Sí, o sea, claro. El mismo demonio es un ángel. Entonces, esta tradición es larguísima, y hoy estamos hablando de esa desde diferentes puntos de vista, desde la creencia, que para eso está este programa, desde la historia, desde la opinión. Para que sea un gran debate, como hacemos siempre, donde somos una gran familia. Con respeto. Nadie más que nadie, y todas las opiniones son bienvenidas. Y además, ahora, conforme empieza la segunda hora, que falta nada, porque ya son las 11 en punto de la noche, arrancamos con todas las preguntas que haya de los oyentes a través del numeral Ángeles Luna Blue. Y ya os digo que en enero otra vez molesto al pastor para hablar de los reptilianos aquí en una noche, porque ese es un tema que a todos los lunáticos nos apasiona. ¿Qué quiere decir? En la segunda hora también vamos a hablar de la jerarquía, porque dejamos ese tema pendiente. Hay diferentes tipos de ángeles, y también el pastor nos va a explicar en qué se diferencian cada uno, cuáles son sus características y cuáles son sus funciones, además. Y nos va a hablar también el pastor, y hablarnos también Diana Ampudia, de qué son los nefilín, porque es que los ángeles, incluso, parece ser, según los textos antiguos, que se mezclaron con los humanos, y ahí también entra el tema hasta de los reptilianos, porque es también lo que nos dicen los textos súper
antiguos. Pues señores, son las 11:01 de la noche. Estamos ya muy cerquita de que empiece el informativo. Ya llega nuestro compañero Óscar aquí. Comentaros que no sé qué opináis, todo lo que opináis a través del numeral Ángeles Luna Blue. Yo lo único que quiero deciros es que yo sí creo en los ángeles a nivel subjetivo y particular, porque sí estoy muy convencido de que por muy oscuro que esté todo, siempre hay una luz. Que hay gente que lo vista de religión, o yo que soy agnóstico, pues eso, de agnosticismo, porque sí que creo que existen cosas por encima de nosotros, y que creo además que en fechas como hoy, y no creo en la casualidad, incluso son más palpables de lo que podemos llegar a imaginarnos, para bien y para mal, que eso también es una cosa tremendamente curiosa. Bueno, pues viene ya el informativo, ya mismo regresamos, esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia, hablando de seres que aparecen en gran cantidad de culturas del mundo, alejadas miles de años, miles de kilómetros. Más de 2000 religiones nos hablan de ellos, y quizás no solo estén entre nosotros, sino que además esta noche nos están escuchando. Muchas gracias a todos los lunáticos. Creo que ya estamos cuartos en Trending Topic en el país. Hay muchísimas preguntas. Vamos a hacer un montón de ellas, y las que no os preocupéis, que yo el mes que viene intento secuestrar otro día también al pastor, y seguimos con el tema, porque solamente si hiciéramos todas las preguntas ahora mismo, os aseguro que estaríamos como 3 horas. Joan Arenas, ¿qué es lo que dicen los lunáticos en este momento? Juan Jesús, por acá está Jaque de la Loma, que dice: ¿qué religiones antiguas contribuyeron a la historia de los ángeles? O si cada una tiene una idea diferente de ellos. Bueno, la historia no construyó a los ángeles influyeron dentro de la historia, crearon civilizaciones, los pueblos de la Mesopotamia, los pueblos aztecas, mayas, aymaras, quechuas. Hemos sido en Latinoamérica influenciados por estas culturas. Si uno mira la forma de adoración que tenían, vuelvo a la palabra cultura viene de culto. ¿Y qué es culto? Adoración a una divinidad. En muchos casos, estos pueblos que eran politeístas adoraban varias divinidades, que según sus tradiciones, sus grabados, tú como antropólogo lo sabes, y yo como sociólogo también lo he estudiado, ellos dejaron vestigios históricos en grabados, en orfebrería y muchas otras cosas. En Ekbalan, por ejemplo, en Los Ángeles Mayas, que es una cosa extrañísima cuando no hay textos de ellos, y en cambio aparecen ahí en piedra clarísimos. Se pueden ver en el Twitter, la gente que quiera. Tallados. A Juan G. Vallejo, sí, perfecto. O sea, se ven sin ningún tipo de paraidolia, o sea, están ahí, vamos. O lo que yo te mencioné, cuando yo estuve en México, en Palenque, Chiapas, tuve la oportunidad de conocer Pacalná, donde habla de este indígena Pacal, que era el jefe de la tribu, el cacique, que aparece en un grabado volando al espacio en una máquina. Sí. O sea, ellos han tenido encuentros con sus, entre comillas, dioses, los llama. Hay que entender una cosa. Los demonios se presentaron ante las civilizaciones como dioses. Hoy en día se nos presentan como extraterrestres. Nos cambiaron la palabra, pero el cuento es el mismo. Es la misma chola con otra pollera, como decimos en Bolivia. Así decimos en Bolivia, es lo mismo. Ahora, quiero explicar esto, por favor. Mira, Isaías capítulo 14. Uy, ya me perdí. Isaías capítulo 14 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, o sea, en medio de los ángeles, levantaré mi trono. Mira la soberbia y la envidia. Quiso ser Dios, él quiso ser Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta las profundidades del Seol, a los lados del abismo. Ahora quiero explicarte una cosa. Dice que a los lados del norte. Te voy a explicar algo muy sencillito. Tú sabes de dónde viene la brújula, ¿cierto? Los chinos la inventan. Y siempre la brújula apunta al norte. ¿Por qué? El cerebelo, que fue creado para nosotros los seres humanos, que está detrás del cerebro, en la nuca, tiene la capacidad de siempre ubicarse al norte. Si tú llevas a una persona con los ojos vendados en medio del desierto, lo bajas de un avión y le dices camina, por naturaleza, por intuición va a buscar el norte. Qué curioso, no lo sabía. La brújula es es que todo lo que fue inventado por el hombre tuvo que tener su parangón en la naturaleza, ¿cierto? ¿Qué hace la brújula? Hacer lo que hace el cerebelo, buscar el norte. El norte es el punto cardinal más importante, no solo en la Tierra, sino en el universo. Y al norte del universo está el trono de Dios, y es ahí donde este ser, Satanás, quiso establecer su propio trono, dando un golpe de estado a Dios, valiéndose de la cooperación de otros ángeles que le tragaron el cuento que al sublevarse serían Dios.
O sea, ahí comienza esta historia de la rebelión de Satanás en el cielo, provoca la caída de los ángeles y luego la caída de la humanidad. Pero mira tú la palabra que dice, ¿cómo caíste? Estoy leyendo Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, o Luzbel, portador de la luz, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, caíste. La palabra caer en el hebreo es nafal, de donde viene Nefilim, de lo que seguramente hablaremos enseguida. Sí, porque hay un montón de preguntas también. Y precisamente, si quiere, Juan Jesús, pasamos a esa pregunta, porque muchos la han realizado. Antes yo quería saludar rápidamente a dos personas. Una es a Gina Santiesteban, que hasta ahora nos está escuchando, y la otra persona es que mire que enviaron un tuit que es impresionante, que envía el señor Jake de la Loma. Y vea, Juan Jesús, me envían una foto desde San Salvador, El Salvador. Bueno. Que a esta hora nos está escuchando Jake de la Loma con su esposa y tiene en su mano tiene una copia de mi libro Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos. Gracias, Jake de la Loma, desde el Portillo en San Salvador. Y a mí otra cosa que me encanta de esta idea, de estas historias sobre ángeles, es la tradición de la que se cuenta en el Apocalipsis, que es que va a haber una guerra entre ángeles. En el Apocalipsis hay una guerra entre ángeles porque los ángeles de Dios, por ejemplo el arcángel Miguel, va a ir con una lanza luchando contra los demonios y va a ser una lucha brutal entre demonios y ángeles, y eso me parece interesante. Y vea que los ángeles de Dios acá también son portadores de las pestes, como también en el Antiguo Testamento. Los ángeles no solo vienen a dar mensajes de luz, también vienen a traer la muerte. Juicio. Claro, el ángel de la muerte, cuando nosotros los judíos estábamos en Egipto, el ángel de la muerte ingresó a la tierra de Mitzraín. Mitzraín en hebreo significa tierra de aflicción, de donde viene la palabra egipcio. De ahí también viene la palabra egiptiano, de donde viene la palabra gitano. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con esto? El ángel de la muerte visitó y trajo juicio en Egipto. Las 10 plagas fueron traídas por los ángeles. En el Apocalipsis también las plagas son derramadas por ángeles. Las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, los 7 sellos son desatados por ángeles. Los ángeles intervienen en la historia humana de manera decisiva. Dios puede intervenir directamente por medio del Espíritu Santo, por medio de ángeles o por medio de personas. Esas son las 3 formas de actuar de Dios. Dios tiene 3 ejércitos. La Biblia lo llama el Dios de los ejércitos de Israel. Ejércitos. Lo llama el Dios de Israel, el ejército de Israel, el ejército de la iglesia, que es una iglesia de oración, un ejército de oración, y el ejército de ángeles. Dios comanda 3 ejércitos. Pero el gran ejército militar de Dios angelical lo comanda el ángel Miguel. Miguel es el ángel de guerra, Gabriel es el ángel mensajero, pero Luzbel era el ángel de la adoración. El querubín que se revela. Y yo quiero preguntarle, pastor, ¿el ángel de la muerte es el mismo mensajero Gabriel? No, definitivamente no. La teología no se pone de acuerdo. Para nosotros los judíos es el Mesías, que luego nació el que obró en Egipto, trayendo el juicio. El Espíritu Santo del Mesías, sí, claro. O sea, no será Gabriel el que nos anuncia el Apocalipsis con una trompeta, sino será otra vez el mismo Mesías, el que vino a redimirnos, el que nos traería el final. Es que mira, hay muchas versiones, incluso hubo muertos, por esto ha habido guerras incluso. Viene de la misma idea de la Trinidad, de que al mismo tiempo el Espíritu Santo puede estar en todas partes y es como una entidad. Es un ser. Es un ser. Y por eso hubo muertes, guerras, la Inquisición, en fin. Pero entre protestantes y católicos. Y esto fue el siglo XVI, XVII y XVIII. Pero antes de esto, hay una cosa interesantísima, porque dentro de esos pueblos judíos antiguos, ellos decían que había, si no estoy mal, ángeles que vivían en el desierto, o espíritus que vivían en el desierto. Eso que nos lo comenta el pastor ahora, pero vamos a acabar con las preguntas, porque si no es que... sí, qué pena. Eso es. Vamos a... Esteban se ha contagiado de lo que está pasando, de lo que está pasando ahora mismo en Trending Topic. Agrupando preguntas, que es complicado, una que se ha repetido muchas veces es, y que nos responda por favor el pastor, me pregunta, ¿los ángeles serían entonces extraterrestres? Sí, claro, porque no están hechos de tierra, están hechos de espíritu, de fuego. Cuando Dios crea, Génesis 1:1... estarían hechos fuera de la tierra. Claro, el Génesis 1:1 dice en el hebreo, Bereshit bara Elohim bet hashanamayim bet haaretz. En el principio creó de la nada Elohim los cielos y la tierra. La palabra cielos viene de 2 palabras hebreas. Esh, que significa fuego, ahim, agua. Fuego y agua conforman los cielos. Los ángeles fueron hechos de fuego. Los ángeles son materialmente fuego. Esos son seres de fuego.
más claro, son extraterrestres, no son hechos de la Tierra. Y enseguida vamos a hablar de los Nefilim, que son un híbrido, una raza híbrida entre ángeles y humanos que se mezclaron, seres de la Tierra con seres del cielo, y provocaron la aparición de una raza híbrida de gigantes conocida como atlantes o titanes. Esa es la otra pregunta que se repite infinidad de veces, porque dice la Biblia algo así como, no sé si me equivoco, y bajaron los ángeles y se aparearon con las mujeres más bellas. No sé exactamente cómo es la cita. Tenían buen gusto. La cita bíblica, sí. A Betty la fea nunca, olvídate. ¿Qué es lo que dice la Biblia a este respecto y qué son los Nefilim? Entremos en materia, pues son ni 25. Yo pienso que son 4 versículos del Génesis capítulo 6 que han creado un verdadero dolor de cabeza para teólogos, sí, señor, filósofos, antropólogos, sociólogos, en fin, para la historia. Es que Génesis capítulo 6 versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los humanos a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los Bene y Elohim, hijos de los dioses, que las hijas de los humanos, hijas de los de Adán, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En el Midrash dice, no respetaron si eran casadas o solteras, vírgenes o no, no respetaron nada. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el ser humano para siempre, porque ciertamente él es de carne, mas sus días serán 120 años. En principio Dios le dio al hombre que viva 120 años. Pero el pecado hace que bajen. Antes de este momento de la historia, los seres humanos como Matusalén vivieron 969 años. Perdone usted, pero hay una cosa que yo no conocía ese dato. Yo tengo un amigo mío que es el doctor Hidalgo, súper conocido en mi país, sale mucho en televisión, tiene varias clínicas de anti-aging y de dolor crónico, y él me dice siempre, algún día la ciencia hará que, comiendo lo que tenemos que comer y comportándonos como tenemos que comportar, lleguemos a vivir 120 años. Bueno, seamos claros. Me parece súper curioso ese dato. Sí. Cuando Dios creó al ser humano, cuando Adán y Eva fueron creados, no fueron creados para morir. Ellos prueban la muerte cuando pecan. Por ende, todo ser humano iba en crecimiento. Pero llega un momento en que el pecado entra y trae destrucción, envejecimiento y posteriormente la más grande de las tragedias, el pecado y la muerte. Ahora, hay que ser honesto. Los años de vida se le reducen al hombre por la maldad. La única forma que hoy en día un ser humano puede encontrar la forma de vivir más tiempo es cumplir el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, trata bien a tu padre y a tu madre, haz feliz a tu padre y a tu madre, cuida a tu padre y a tu madre para que Dios te alargue la vida en la tierra. Es la única forma de que el ser humano alargue sus días en la tierra. No hay otra manera. Porque la vida es regalo de Dios. Ahora, aquí, los seres humanos empezaron a vivir 120 años del diluvio para acá. Antes vivían como Matusalén, 969 años y otros más. Vivieron larguísimos años, ya aclarando que sí eran verdaderos años de 12 meses con 30 días cada uno. O sea, aquí no nos hagamos el cuento de mes juliano, agustino, eso nada que ver. El calendario judío siempre lo tuvimos claro. Ahora, ¿qué ocurre? Con estos seres vivieron 120 años y en honor a la verdad, Moisés murió a los 120 años de edad, murió la misma fecha en la que nació, el día de su cumpleaños 120 muere Moisés, cumple una profecía, hasta en eso. Bueno, aunque no es el tema ahorita. Verso 4, había gigantes, esta palabra gigantes es Nefilim, en la tierra en aquellos días, y también después que se unieron los hijos de Dios a las hijas de los humanos, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, en honor a la verdad en el hebreo quiere decir giborim, poderosos y rebeldes. Aquí hay un error de traducción en la Reina Valera. La palabra en hebreo es giborim, que significa poderosos. Giborim, poderosos. Giborim, poderosos. Eran poderosos y rebeldes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y el Señor vio que la maldad de los humanos era mucha en la tierra. Mira lo que provocaron, incremento de la maldad. Y vio que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo tramar solamente el mal. Y le pesó al Señor haber creado al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón, se decepcionó. Y dijo, Dios raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Bueno, y después viene Noé. ¿Qué es lo que provoca esta intervención de los ángeles? Claro, la más grande catástrofe, el diluvio. Porque pastor, o sea, es como que Dios permite que los ángeles se mezclen con las mujeres más hermosas, pero nace una raza de abominaciones que eran gigantes y que se aprovechan. ¿Cómo Dios permitió eso? ¿Cómo pasó eso? Es que esto es una cosa súper extraña. Y aquí también traían otra vez el tema de los extraterrestres y todas las vainas. Arrastra mucho tema consigo. Sí, no, eso. Esto otro es como un meteorito, tiene polvo por detrás. Otro día haremos un programa quizás solo de eso, porque falta poco tiempo. Pero ¿cómo lo podría hacer usted? ¿Cómo explicárselo a los oyentes? ¿Cómo puede hacer que puedan entender esto? Porque es lo que decía Esteban Cruz. O sea, este párrafo de la Biblia ha dado pie a siglos y siglos y siglos de discusión teológica.
Bueno, yo tengo en mi libro Historia del Futuro, que es uno de los primeros libros que escribí, un estudio completo sobre este tema de la intervención de los ángeles antes del diluvio. Cómo ellos alteraron la genética. Inclusive tengo acá traducciones arameas de la Biblia, tengo 4 o 5 traducciones arameas y hebreas de la Biblia, porque hay que venir a hablar con documentos. Aquí que hable la Biblia, el humano puede hablar cualquier cosa, pero la Biblia habla Dios y eso se respeta. Pero aquí hay que ser honesto, claro, tomar algunos apuntes. En el Génesis 1 dice, Génesis 6 dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los humanos. Muchas teorías se han creado. Algunos teólogos que yo conozco y los respeto, sostienen que fueron los hijos de Set, el tercer hijo de Adán después que Caín mata a Abel, el que se habría mezclado con otra raza de humanos de su hermano de su hermano Caín, y de ahí habían venido estas razas. Ajá. Esa es una interpretación, personalmente para mí, absurda e incoherente, porque el versículo nunca habla de Set, nunca menciona a Caín, nunca menciona a Abel, aquí no mencionan ellos. Hay que ir al texto. La palabra es hijos de Dios. Ahora, ¿dónde yo encuentro ese término, Benei Elohim en hebreo? Aparece en el libro de Job. Escucha lo que dice en Job, capítulo 1. Por si acaso, Job es el libro más antiguo en papirología. Es más antiguo que el Génesis. El libro de Job. Y eso que Job vive en el año 1947 después de Adán, contemporáneo del patriarca Abraham. ¿Quién era Job? El padre de la raza china. Job engendra a taiwaneses, chinos, japoneses, coreanos, todos los chinitos. Todos ellos son hijos de Job. Eres su padre, eres el padre de la raza amarilla. Ajá. Ahora, dice que cuando Dios hizo a nosotros, nos hizo a su imagen y semejanza. Ellos los hizo en fotocopiadoras Canon, por todos son igualitos. Yo hasta ahora no entiendo cómo un chino se reconoce con otro. Para mí es un misterio, todos son iguales, pero bueno. Pero son chéveres los chinitos. Yo solo sé decir suegra en chino. Línchenla. La única palabra que pude aprender en chino. Línchenla. Suegra. Bueno, y entonces, mira, ¿cómo explicar esto? Es que es tremendamente complicado lo de los nefilim. Mira, aquí está. Mira dónde aparece la palabra hijos de Dios. Rapidingo. Job capítulo 1, verso 7. Y vino y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás le dijo, de rodear a la tierra y de andar por ella. Ay, perdón, un cachito. No se preocupe. Antes de que el pastor continúe, les quería contar que de hecho sí se encontraron huesos, cráneos de personas gigantes. O sea, esta raza se cree que de verdad existió porque se encontraron en California, en Estados Unidos, también en Grecia, Italia y Oriente Medio. Y además de eso se le relaciona, digamos, con arquitecturas, por decirlo de alguna manera, como la Stonehenge, que son estas piedras gigantes que se cree que un hombre de estatura normal, común y corriente como nosotros, no hubiera podido mover tantas toneladas de tierra y no hubiera podido hacer arcos de piedra tan grandes. O sea que incluso hay investigadores que en lo arqueológico han estado buscando restos de estos seres que serían un engendro entre estos ángeles, no sé si caídos o no, o lo que sea, y las mujeres humanas, que además también lo que nos cuenta a través del texto de la Numa Elis famoso, los reptilianos, todas las vainas, todo este tipo de cosas. Yo ahí tengo que decir también que hay muchas falsas fotografías que rondan de gigantes en internet, la mayoría son fakes, el 99%, y que incluso hay varios pastores de una tradición que se llama la tradición wesleyana, que tuvo mucha poder en Estados Unidos mucho tiempo, que llegaron a falsificar algunas de estos gigantes para pues demostrar que sí habían existido, al margen de la noticia que da Diana, ¿no? Como para que siempre estemos allá. Sí, dando todas las versiones de... Encontré el versículo que estaba buscando. Job capítulo 1, verso 6, dice, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Benei Elohim se refiere a seres celestiales. Los nefilim es una mezcla híbrida. A ver, vamos a ir. Los hijos de Dios toman a las hijas de los humanos por la fuerza y engendran una raza híbrida, mezclada entre seres celestiales y seres de la tierra. ¿Cuál es el objetivo de Satanás a través de esto? Alterar la genética humana y evitar que el Mesías descendiente de Eva naciera para salvar al mundo. Ese era un propósito de Satanás, estorbar el plan de Dios, alterar la genética de la humanidad. La genética humana. Y eso, pues, claro, y el único que se salvó ahí fue Noé, con su familia, que no dejaron alterar su genética, porque a todos los demás Dios los tuvo que quitar. Pastor, pero tengo una pregunta. Estos Ben Elohim eran como los buenos después de esa primera rebelión. ¿Qué estaban haciendo esos ángeles en la tierra que vieron a las mujeres y las codiciaron? ¿Por qué los mandaron para acá? Bueno, yo quiero ir a una traducción en el arameo. Bueno, ya que fuerza esta situación, vámonos aquí, al arameo. Sí, porque quería tocar un punto, me parece importante también lo que tú estás diciendo. Dice lo siguiente en una traducción aramea en el Targum Pseudo Jonathan. ¿Qué es un Targum? Targum es la traducción del hebreo al arameo
en el Antiguo Testamento. El pueblo judío ya no hablaba hebreo, habló el arameo, entonces tuvieron que traducir los textos y textos comentados. El Targum Pseudo-Jonatán a Génesis capítulo 6 dice textualmente: y sucedió que los hijos de los humanos comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas hermosas. Y vieron los hijos de los cielos que las hijas de los humanos eran hermosas, con párpados pintados con colorete, andando con la carne desnuda, y concibieron pensamientos lujuriosos dentro de sí, y tomaron mujeres como ellos gustaron. Y después dice: Shemasá y Asael habían caído del cielo y estaban en la tierra en aquellos días, después de que los hijos de los grandes entraron dentro de las hijas de los humanos, o sea, fornicaron con ellas y les engendraron hijos. Estos son los gigantes antiguos, hombres famosos. ¿Qué es lo que hicieron estos ángeles? Pidieron consentimiento a Dios, dice la traducción, y también en el libro de Enoc, que es un libro apócrifo que no está en la Biblia, pero cuenta la historia de esto. Por si acaso estoy tomando solamente como una referencia a Enoc, no como revelación divina, que estos ángeles le pidieron a Dios, le dijeron: mira, los humanos pecan contra ti y se rebelan, deja que nosotros tomemos cuerpo humano y les vamos a demostrar que se puede vivir sin pecar en cuerpo humano. Dios les concedió el permiso y mira lo que provocaron. Y le engañaron. Ellos mismos se autoengañaron porque pensaron que podían vivir sin pecar, pero al ver a mujeres hermosas y desnudas en aquellos días, ellos no aguantaron la tentación. La Biblia, Jesucristo dijo: los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Ok, no celebra matrimonio, pero no les impidió en cuerpo humano engendrar descendencia y provocar una verdadera catástrofe. Y aquí hay un debate que es un debate que ha tenido todas las corrientes teológicas. Claro, desde las corrientes teológicas que llamamos las que hoy existen, de las iglesias, desde las mormonas y los estudios bíblicos de los bautistas, hasta los antiguos sabios como Orígenes. Orígenes es el nombre del primer teólogo. Y es la siguiente, que quiero poner sobre la mesa en este momento. La mayoría de los textos dicen que los ángeles no tienen sexo. Exacto, que no son hombre o son mujer. Y entonces pero la pregunta es, ¿cómo? Claro, entonces ¿cuál es la pregunta? Porque pidieron permiso para habitar la tierra en cuerpo humano. Entonces, si es así, entonces, de alguna manera, bajo la teología sería que Dios les dio permiso para venir y tener esos hijos. Perdón, no les da el permiso de tener hijos, les da el permiso de habitar en cuerpo humano, pero ellos estando en la tierra no aguantaron la tentación. Y son los que empiezan a pecar y crean esta abominación. Y claro, yo voy a decir y yo voy a decir una cosa más loca, con perdón, que no soy teólogo y no sé de religión ni como Esteban ni como el pastor. Pero es que a mí esto lo que me recuerda es al famoso texto de los reptilianos, de los Anunnaki, que cogen, que nos modifican, que vienen. Es que es verdad. Yo no sé si estoy loquísimo, o se me ha ido la cabeza del todo, yo no sé, pero es que... Una cosa interesante sobre la mayoría de los orígenes míticos de la creación están mezcladas con la idea de los demiurgos, de los creadores. Sí. Los demiurgos eran demonios. Exacto. Aunque la palabra demiurgo se usa para todo creador en términos mitológicos. Sí. Entonces, tanto en la mitología cristiana como en las mitologías judías, en las mitologías musulmanas, existe la idea de que hay un creador, alguien que hace a la humanidad. Tiene diferentes nombres, Yahvé, Jehová, como quieran decirle. Pero hay un punto en que la creación siempre se pervierte. Y en ese punto, en todas las religiones, o viene el diluvio, o viene la destrucción, o viene Sodoma y Gomorra, o viene siempre un momento en que la creación con la manzana, la creación que era pura, cuando se le da libertad, de alguna manera se pervierte, entonces los hombres en el libre albedrío caen siempre se envía una destrucción. Pero también en todas hay una cosa muy interesante, que hay una mezcla entre otras creaciones y la creación humana. Pueden ser, digamos, en los griegos, cuando los mismos dioses tienen hijos con humanos, y nace Hércules, nace Perseo, nace todo lo que ustedes quieran. En eso también es una mezcla de creaciones, de criaturas, la humana con los ángeles, y ahí viene esa mezcla. Entonces lo que usted dice de los reptilianos, tiene razón en el sentido de que los creadores hacen como una especie de mezcla, porque la idea de los reptilianos mítica, yo no la creo como algo real, pero simbólica es interesantísima. Sí hay una idea de que entonces estos seres manipularon a los humanos para crearlos o transformarlos. El Adapa, ya para más, que puedo poner hasta el dibujo sumerio donde se ve este ser alado que está entregando el primer hombre como el primer híbrido. O sea, es que, y es lo que me sorprende, lo comentaba además con el pastor antes de comenzar el programa. Yo le decía: mire usted, yo no sé si estoy loco y tal, pero es que esto que me está comentando usted, yo le veo relación con esto. ¿Qué es lo que opina David Ayamón, el pastor? Definitivamente fue una civilización caída, la mezcla de criaturas. Bueno, Dios crea cosas perfectas,
Pero cuando las criaturas se entremezclan, provocan una desgracia, una civilización caída. ¿Qué es lo que provocaron estos seres celestiales cuando, tomando cuerpo humano, violan a las mujeres? Primero, ellos enseñaron a la humanidad lo que es el canibalismo. Antes del diluvio, el ser humano fue creado para comer vegetales. En el huerto del Edén, Dios no le dice mata vacas, burros, ovejas, no. Dios le dice come hierba. El ser humano era herbívoro, fue creado para comer vegetal. Pero luego del diluvio el ser humano comienza a comer carne. ¿Pero por qué? Porque estos seres que invadieron la tierra empezaron a tragarse a los humanos y les enseñaron el canibalismo. Les enseñaron la zoofilia. Practicaban el sexo con animales. Por eso fue tan gravemente alterada la genética humana. Porque ellos se prostituyeron con mujeres, con hombres, enseñando el homosexualismo y con bestias. Es más, la palabra nefilim tiene otra acepción en el hebreo. Nefil, que significa aborto. Llenaron la tierra de abortos. ¿Cómo? Utilizando plantas hacían que las mujeres abortaran los hijos que ellos no querían tener. Imagínate, hasta ese punto llegó la degradación y la influencia de estos seres de acuerdo a la historia. Ahora, ¿cuántas razas formaron ellos? De acuerdo acá al Mean Loetz, que es un comentario rabínico muy antiguo, se formaron varios grupos o varias razas de seres gigantes en la tierra. Eyimim, Refaim, Giburim, Samsumim, Anakim y Bim Nefilim. Son varios grupos, se caracterizaban por el tamaño y demás. La característica principal de estos seres eran que tenían 6 dedos en cada mano y en cada pie. Exacto, el relato bíblico e histórico cuenta que Goliat era un ser enorme, el rey de los filisteos, no, el paladín de los filisteos, el más grande guerrero, al cual el rey David se enfrenta y lo derriba de una pedrada. Pero dice la Biblia que su tamaño era de 3 metros de estatura. Ah, lo describe el tamaño de la Biblia, lo dice, textualmente dice que era de 3 metros de estatura y lo derriba. Pero quiero hacer una aclaración, en la Biblia hubieron 2 Goliats derribados. El rey David derriba uno en Primera de Samuel capítulo 17 y hay otro en Segunda de Crónicas 26. O sea que acaba con 2, o sea, con un Goliat, que es el paladín, que es un gigante, y con otro gigante más. Luego, sí, hay que hacer la explicación en este sentido, porque muchos creen que David mató a un solo Goliat. No, hubo otro Goliat. Permitidme un cachito. Primera de Crónicas, capítulo, cachito para ustedes. Diana Ampudia, que ha estudiado más de los Nefilim. ¿Qué más datos tienes por ahí? Además, digamos, de las características que tienen de que tienen más de 3 metros de alto y que tienen 6 dedos tanto en manos como en pies, se encontraron restos en los que el cráneo estaba compuesto por 2 filas de dientes, o sea, no tienen la fila de dientes normal como nosotros, sino que tenían una sobre otra. Por eso podían devorar carne humana. Y otra debajo. Era su característica, claro. O sea, tremendo la historia esta. Sí. Esto da un programa entero también. Sí, porque la idea de los gigantes, tanto en los mitos y las leyendas cristianas, como en los mitos y las leyendas de Europa y de Grecia, los gigantes siempre han existido. Sí. Entonces, por ejemplo, uno puede encontrar a los cíclopes en Grecia, que también eran caníbales y comían carne humana, y puede encontrar a los gigantes de los cuentos de hadas, que también son caníbales, sí. Y por eso cuando sube Juan con los ¿cómo se llaman estos? Con los cosos mágicos, con los frijoles mágicos. ¿Los frijoles mágicos? Ese sí, cuando sube Juan con los frijoles mágicos arriba, lo que quiere el gigante es comérselo. Entonces siempre el gigante en la tradición occidental se ha visto en todos los mitos, desde las leyendas y los mitos cristianos hasta los mitos medievales, un comedor de carne humana. Un comedor de carne humana, y es muy interesante esa figura del gigante. Sí, pero yo quiero hacer una excepción, con todo el respeto que te tengo, verás. Cuando tú hablas de cristianismo como mitología, yo quiero ver un cachito la etimología. La palabra mito significa mentira. Y personalmente yo no creo que el cristianismo sea una mentira. Ha sido la verdad más grande de la historia. Jesucristo es la verdad. Pero respeto. Bueno, yo también respeto, no contesto, pero sí. Fe pero significa... Mito, muy feo. Y fe significa creer en algo que no se puede probar. Exacto. No, fe es creer en algo... que no se puede probar. Que se prueba. pero la raíz lingüística es que no se puede, pero esto está bien. Me encanta esta charla y todas las opiniones son bienvenidas. Sigamos con los mitos. Volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre, volvió a haber guerra en la tierra de Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie, 24 en total. Era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonathan. Mira, este se llamaba Goliat también y fue matado por Jonathan. Por Juan. Y otro es el rey David, que termina eliminando a otro Goliat. De acuerdo, ya lo conocemos por demás el dato, ¿cierto? Es como seres enormes. Como que quedaron estos seres tremendamente enormes, que tenían funciones guerreras o lo que sea, y que habitaron durante siglos o milenios con la tierra de Canaán ya estuvo habitada. Cuando nosotros los judíos
nosotros estábamos en Egipto todavía, no habíamos sido rescatados a través de Moisés, había un pueblo, de lo que yo le conté antes de comenzar el programa. Había un pueblo ubicado en el Peloponeso, más concretamente en Chipre o Caftor. Sí, Chipre, sí. Este pueblo chipriota es el origen del pueblo filisteo, de acuerdo a Amós capítulo 9, versículo 7 en el Antiguo Testamento. Dice Dios que sacó a los filisteos de la tierra de Caftor. Caftor es Chipre. Los filisteos, hoy en día, y aquí van a entender por qué este programa tiene que ver con la historia, se habla mucho hoy en día de la causa palestina en el Medio Oriente, cuando ni siquiera muchos comprenden de dónde viene la palabra Palestina. La palabra Palestina viene de la palabra filisteo, que significa peleshet en el arameo, que significa intruso, invasor o agresor. Es un adjetivo calificativo de orden despectivo. Esto no es un nombrecito como decir colombiano, chileno, ecuatoriano. Este es casi un insulto. Ajá. ¿Quiénes lo inventan este término? Fueron los cananeos, no los judíos. Cuando el pueblo filisteo vivían antes en Chipre, invaden el Medio Oriente. El pueblo filisteo invade el Medio Oriente, sale de las fronteras del Peloponeso, se mete a la tierra de Canaán, y los cananeos, al ver a estos seres enormes de más de 3 metros, los ven entrar a su tierra, se aterran y los llaman filisteos, que significa invasores. Ellos vencen a uno de los 7 pueblos de la tierra prometida, en este caso a los hititas, los aplastan, los destruyen y se instalan en su tierra, y luego fundan 5 ciudades conocidas como Pentápolis. Es la primera esencia en vestigio histórico de la presencia del imperio minoático, que fue una extensión del imperio griego antiguo. Sí. Este imperio minoático forma una sociedad, una civilización en Canaán, y funda Pentápolis, 5 ciudades: Ashdod, Ecrón, Eliat, Gaza, donde precisamente muere Sansón a manos de una filistea, Dalila, y hay otra ciudad más. Son 5 ciudades que hoy existen en el actual Israel, pero fueron fundadas por griegos invasores. Y ellos fundan esas ciudades y existen varios vestigios, la historia ha comprobado la presencia de ellos. Ahora, lo que decía hace rato con toda razón, muchas de las fotografías que se muestran de esos superesqueletos son una falsedad, son un montaje, sí, pero no dejan de ser ciertos, porque hace tiempo atrás se encontró un yacimiento arqueológico en el Medio Oriente, donde, en honor a la verdad, encontraron esqueletos realmente descomunales con 6 dedos. O sea, se puede probar, estos seres existieron. Definitivamente fueron parte de la historia de una civilización caída, que lo único que provocó es una gran desgracia llamada diluvio. Habló usted antes que estos seres incluso podrían tener que ver con los atlantes, porque además lo que hablaban los textos de Platón es que lo que vivían en Atlántida eran prácticamente dioses, ellos los consideraban dioses. ¿Tendrían que ver con esos atlantes, que el continente, la Atlántida, sucumbió en un gran cataclismo o se hundió porque llegó el diluvio? Es que eran, si sobrevivieron al diluvio, mira, porque cuando los judíos entran a la tierra prometida, dice que los 2 espías que Josué manda van y dicen: no, hay un gigantesco, 2 espías fueron buenos, ¿ya? Claro. Ok, pero los otros se asustan, dicen: no podemos entrar a esa tierra, por favor, los que están habitando ese lugar son seres gigantes, al lado de ellos somos como langostas, dice, somos langostas. Nos comerán como pan. Nos comerán como pan, dice, y nosotros vimos a los hijos de Anak. O sea, que hubo una civilización que sobrevivió al diluvio de gigantes. De gigantes. Uno de ellos se llamaba el rey Og. El rey Og medía 4,5 metros. Su cama medía 5 metros por 2 de ancho, dice la Biblia. Era un ser descomunal y que existió posterior al diluvio. O sea, que el gigantismo en la tierra fue algo que genéticamente influyó hasta posterior al diluvio. Estamos hablando ya de la época de Josué, tras la muerte de Moisés. Ya había seres gigantes todavía en esa época. ¿Cuánto tiempo duraron? Aparentemente con la destrucción de los filisteos. La antropología puede llegar a aceptar que alguna vez, vamos a ver, porque en la antropología hay una cosa que tengo muy clara: gigantes no sé, enanos sí, porque la isla de Flores, el Homo florense, efectivamente, o sea, los hobbits son una leyenda y tal, era una leyenda hasta hace 4 días que efectivamente... Y vivieron al tiempo con los seres humanos, sí señor, igual que estaban los neandertales, también se habla ya del hombre de Denisova, ¿vale? De grupos homínidos. Un dedo muy pequeño, y hay otro que es el Homo sapiens hidaltu, que también vivió en el norte de África, justamente cerca a lo que hoy es Egipto, y que era teóricamente un poco más alto. Claro, entonces, o sea, lo que está claro es que más chiquititos, mucho más, sí que existieron, y posiblemente con una inteligencia muy parecida a la nuestra. Claro, o sea, que haya restos humanos de hace miles y miles de años de algún otro tipo de especie,
¿Puede ser descabellado o no? No, puede ser totalmente plausible, porque la mayoría de las investigaciones que se han hecho por paleoarqueólogos dentro de la teoría evolucionista, se ha hecho en muy pocas zonas del mundo. Sí, y la mayoría del mundo está sin explorar. Y por lo menos hay 5 especies humanas que vivieron junto con nosotros. Esas 5 especies humanas están identificadas, tenemos incluso los genes de algunas. Los neandertales son los más numerosos. Bueno, y con los neandertales, que yo recuerdo hace muchos años cuando yo empecé en estos temas de misterio, y se les veía pues eso, como un engendro, y estaban ahí y tal, y ahora de repente resulta que nosotros tenemos un 3% creo que es de neandertal, porque nos mezclamos con ellos. Es probable, hay gente que dice que sí, gente que dice que no, hay unos de una universidad que dicen que es una traza que no existe, y otros que dicen que sí. La idea es que, para que los lunáticos entiendan, los neandertales vivieron 500.000 años en Europa, más o menos, 500.000 están registrados. Los seres humanos, los hallazgos en Europa son apenas de hace 60.000, 70.000 años, y los neandertales desaparecieron hace 23.000 en lo que es la península ibérica, en el estrecho de Gibraltar, están las últimas huellas de neandertal. Entonces los seres humanos estuvimos en contacto con ellos aproximadamente 50.000 años. Esos 50.000 años, alguno debió enamorarse, o alguna la debieron violar o algo así, pero algo debió haber pasado, y hay teóricos que dicen que sí, que efectivamente de ahí surgió un híbrido. No sabemos si ese híbrido pudo reproducirse, unos dicen que tenemos un porcentaje. Ahora, sobre los gigantes, los textos son muy interesantes en la Biblia, como decía el pastor, porque hay muchos registros, y vean, es que muchas de los cuentos que van a ver después, y vuelvo a los cuentos de Juan y las alubias, tienen casi los mismos nombres, incluso de los nombres bíblicos. Y esto es muy interesante, porque las tradiciones de los gigantes no solo son asiáticas, de esta parte de Asia, del Oriente Medio, sino que aparecen también en los romanos. Sí. Y ellos hablan incluso de razas de gigantes, y el mismo Marco Polo habla de razas de gigantes de un solo pie, que se llama Ciapodo o Esciapoda, que era una especie de criatura que saltaba en un pie y pateaba y atacaba a los demás, y eran gigantes también. Sí, mismo Marco Polo habla de gigantes, y Meldeville, en su libro de las maravillas de Meldeville, también las habla, y ahí tienen los mismos nombres, y usted los ven, son nombres bíblicos. Sí, claro, pero hay un detalle que hay que tomar en cuenta, ¿no? Mira, en la página 53 de mi libro Historia del Futuro, tomando el Midrash judío, explico las diferentes razas que ya mencioné: Refaim, Giborim, Emim, Samsumim, etcétera. Pero dice algo muy interesante, las fuentes rabínicas judías muy antiguas dicen algo estremecedor. En aquel tiempo, dice, antes del diluvio, en una misma cama cohabitaban sexualmente 2 hombres, 2 mujeres, una perra y o una mona. A tal grado llegó la inmoralidad en aquellos días, dice, que engendraron seres parecidos a monos, cubiertos de pelos y con el cuerpo encorvado. Este dato es registrado en las fuentes judías cientos de años antes que Carlos Darwin existiera. Asevera que en la Tierra existieron seres parecidos a monos, pero no producto de evolución, sino de involución. Y eso es lo que muchos cristianos efectivamente estáis en contra. No sabía que era por ese texto. Sí, claro. Está muy bien, hay que respetar todas las... yo respeto a todo el mundo. A todos, sí. Lo mismo cuando vinieron nuestros amigos judíos, también cuando vinieron también el Check, el que quiera venir. Esto es un programa con las puertas abiertas para contar su historia. Efectivamente. Y lo que yo quería decir sobre esto es interesante. Siempre ha habido una atracción de las deidades o de las criaturas zoomorfas, que son aquellas que son mitad humanas, mitad animal, y en casi todas las religiones está, menos en el cristianismo. Y en el cristianismo casi no se habla de criaturas que son mitad humanas, mitad animal. Se mencionan, pero no aparecen en los textos como tal, más como en los apócrifos. Sí, en los apócrifos, pero en los cánones, que el canon, para que los oyentes tengan en cuenta, hay muchos libros que incluso son muy antiguos, como el libro de Enoch, que es más antiguo que los evangelios. Lo tiene el pastor aquí, me la está mostrando. Es más antiguo que los evangelios, y hay otros libros mucho más antiguos, pero en un momento decidieron que no hacían parte del canon, o sea, que no hacía en los concilios, que no era la Biblia. Sí, definamos qué es canon. La palabra canon viene de la palabra griega koine, que significa medida o caña, que mide el grado de inspiración espiritual de ciertos libros. Existían 2 grupos de cánones, el canon de Jamia y el canon de Alejandría. El canon de Jamia es el canon más antiguo, donde los judíos agarran y reconocen a todos los antiguos libros del Antiguo Testamento, o sea, en eso. Pero viene otro canon, se aceptan libros con inspiración
en cierto modo en fuentes griegas, como por ejemplo Tobit, Macabeos, Irácides. Los judíos esta semana celebramos ya Hanukkah, que es precisamente la historia de los Macabeos, una historia maravillosa. Pero en el Nuevo Testamento todos están de acuerdo. Los libros del Nuevo Testamento nadie discute. El problema es con los del Antiguo. Pero no todos los del Antiguo han sido metidos dentro de la Biblia. Por ejemplo, Enoc. Una pregunta, ¿le puede usted explicar a los oyentes brevemente qué es el libro de Enoc y por qué su importancia? Bueno, yo tengo que ser en esto claro. El libro de Enoc no ha sido considerado como una revelación de Dios por muchos teólogos. Yo respeto la posición, pero sin embargo la misma Biblia dice lo siguiente en el libro de Judas. En Judas dice, en el penúltimo libro de la Biblia, cita a Enoc como libro profético. Dice, permitime un cachito, ¿dónde se me fue? No se preocupe. De estos habló Enoc. Ahí se me fue. No sé. Ay, cuenten un chiste ahí. No se preocupe. No, vamos a ver. El tema del libro de Enoc es tremendamente, está muy relacionado con los temas de misterio de toda la vida, de hace muchas décadas, por varias cosas. Primero, por un famosísimo libro que se llama Enoc vio una nave extraterrestre, que es que en el libro de Enoc se habla de cómo aparece un tipo de nave y demás, y también en el libro de Enoc nos hablan de los nefilim y de todo este tipo de cosas. Es Judas 1, versículo 14. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo ser humano desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas millares de decenas de millares. O sea que Enoc es tomado como un libro profético por el mismo Nuevo Testamento. Ahora, ¿quién fue Enoc? En dos palabras. Enoc es un hombre que vivió en el libro de Génesis, en la época del Génesis, y que no llegó a morir. Dice la Biblia que Enoc anduvo con Dios y Dios lo traspuso. ¿Qué significa trasladar? Lo llevó vivo a los cielos. Le llevó vivo a los cielos porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice Hebreos 11:5. Enoc fue traspuesto porque agradó a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Enoc fue un hombre virtuoso. Se puede considerar Enoc al primer profeta de la historia, porque Enoc, antes de Moisés, describe la creación y hasta el fin del mundo. Es increíble. Los 66 libros de la Biblia. Hasta el Génesis también viene en el libro de Enoc. Claro, o sea, una creación del mundo y todo. Enoc profetiza el diluvio. Y Noé le vino después de descendiente a él. O sea, él profetiza la descendencia de su nieto Noé y profetiza hasta el Apocalipsis, el fin del mundo, el fin de los siglos, el lago de fuego, el juicio Mesías, final. ¿No? Profetiza al Mesías, su vida, su muerte, su sufrimiento. Sí. O sea, pero es un libro que también tiene ciertos rasgos de mitología, como yo te mostraba hace un momento. Por ejemplo, dice algo en el libro de Enoc, en el capítulo 10, yo te mostraba hace un momento, que, por ejemplo, cuando estos ángeles se metieron con estas mujeres y les engendraron descendencia... Eso es que también el libro de Enoc nos cuenta esta historia, efectivamente. Claro, la narra. Los ángeles que se juntan con las mujeres más bellas. Dice Enoc capítulo 9 versículo 2. En cuanto a las mujeres que habían sido seducidas por los ángeles, Dios las convirtió en sirenas. Eso ya entra casi en la mitología. En sirenas. Sí, claro, porque es que este libro es interesantísimo y lo que nos está contando el pastor es justo lo que en su momento hicieron en el Imperio Romano Oriental, que fue donde desecharon en estos concilios y Constantino y todos los demás, porque aparecen muchas figuras que son de la mitología griega, como la sirena. Los Pegasos. Entonces salen Pegasos y sirenas, entonces dijeron, no, esto es de otra tradición, es greco, entonces los eliminaron. Porque querían ser muy puristas, digamos. Pero hay una Biblia, que es la Biblia de los coptos etíopes, donde sí está el libro de Enoc. Claro, es que existen dos versiones, la versión griega y la versión egipcia. Y la versión egipcia es más completa. En copto es un idioma de los egipcios antiguos, ¿no? Sí, efectivamente. No, pues una historia tremenda. Bueno, pues... no sé qué opináis de todo esto, vuestros comentarios a través del numeral Ángeles Luna Blue. Creo que ha sido un montón de información, hay que invitar otro día al pastor, sobre todo porque ha dicho la palabra reptiliano, que eso es una cosa que a mí me fascina, para que nos hable también de su versión de estos seres que aparecen en textos también antiquísimos. Pastor, muchísimas gracias por haber compartido su conocimiento con nosotros, muchísimas gracias por hacer parte de Luna Blue y muchas gracias pues por exponernos lo que dice la Biblia. Los hechos son los que son y cada uno que opine lo que le salga del alma, obviamente. Muchas gracias. Solamente cierro con dos frases. Los incubos y los súcubos fueron los ángeles que prostituyeron, unos violando hombres y otros violando mujeres. Pero sobre todas las cosas, más allá de los ángeles hay alguien más importante, que es Dios, que envió a Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados y nuestra maldad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pastor. Esteban Cruz, Joan Arena, Yarle García, Diana Ampudia.
daros las gracias a todos. Creo que esto ha sido una gran tertulia en libertad, sí, que es lo que deberíamos hacer los seres humanos. Quiero saludar rápidamente a los que están hasta ahora con nosotros: a Néstor Red, Fernando Cortés Osas, David Barragán, Brian Olaya, Vidal Arturo, Luis Campos, no tengo, por ahí lo conozco, Ellen Price, Anthony y Nos Fregamos. Sí, también hoy me escribieron por Twitter Ángela Campuzano y Jeff Winserke, que comentaban que nunca les saludamos. Pues aquí va también un saludo para ellos. Ángeles, ¿existen? ¿No existen? ¿Están con nosotros? ¿No están? O incluso si los ángeles han modificado nuestra historia. Yo no sé qué opináis vosotros. Yo sí que creo que son, y que creo que todavía están tan recubiertos de misterio como posiblemente lo estuvieron hace muchísimos miles de años. Si existen, y yo sí que creo que sí, yo creo que en una fecha como la que se acerca estarán mucho más cerca de nosotros. Y además de buscar ángeles en el cielo, seamos todos un poco ángeles de los que tenemos al lado. Pienso que es una buena reflexión también para estos días. Hombres, gigantes, ángeles, no sé por qué todos estamos aquí, y a lo mejor si nos respetáramos todos podemos llevarnos tremendamente bien, como hemos hecho esta noche aquí, un ejercicio de democracia y libertad, porque el conocimiento no se le pueden poner barreras. Historias como las de hoy, donde lo divino se hace humano, que lo que nos demuestran es que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio. Está repleto de misterio. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios, el futuro es historia. Ya está a su disposición el nuevo libro Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios. Conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente.